Muy bien, vamos a continuar, Buenos ¿verdad? días, ingeniero. La clase pasada empezamos a analizar el primer ejemplo para ver el procedimiento para la representación de sistemas mediante diagramas de bloques. Bueno, habíamos analizado, nos habían dado un circuito muy sencillo, un circuito RC, ¿verdad? De una sola malla, al cual íbamos a hacer la representación. Nos pedían obtener la representación, el diagrama de bloques, y a partir de él obtener la función de transferencia. Ya habíamos aplicado el primer paso, ¿verdad? Que consiste en obtener las ecuaciones de cada una de las variables que intervienen. En este caso sacamos una ecuación para la corriente y otra ecuación para el voltaje de salida. Luego también sacamos ya las transformadas de Laplace de esas ecuaciones que quedaron en términos de la ecuación 244 y 245. Y ya en el paso 3, ¿verdad? Habíamos representado mediante diagramas de bloques la primera ecuación, la 244. Entonces, para ello nosotros tuvimos que ver, ¿verdad? Analizar cuál variables producían a cuál. Acuérdense, tenemos dos voltajes y corrientes. Nos habíamos preguntado que si los voltajes producen a la corriente o la corriente produce a los voltajes. Entonces llegamos a la conclusión que los voltajes eran los que iban a producir a la corriente, porque si no había fuente de entrada, pues jamás iba a haber corriente de salida. Una vez que nosotros ya habíamos identificado esto, ¿verdad? Pues pusimos la variable producida, que en esta ecuación era la corriente IDS, del lado derecho de la ecuación, es decir, en el segundo miembro. Y también habíamos hecho esto, ¿verdad? Debido a que no tenemos un elemento para hacer una división, habíamos escrito este cociente como una multiplicación de esta manera para que podamos finalmente llevar a cabo la implementación. También dijimos, ¿verdad? Que para llevar a cabo, implementar mediante diagramas de bloques esta diferencia, pues teníamos que utilizar un punto de suma. Y para llevar a cabo la multiplicación, pues teníamos que utilizar un bloque funcional. Entonces, esta ecuación ya implementada quedó así, ¿verdad? EI, que es la parte positiva, la señal sería la que entra por la terminal positiva. EO, que es la retroalimentación, entraría por la terminal negativa. A la salida del punto de suma tendríamos la diferencia EI menos EO. Y esa diferencia, para que nosotros podamos obtener IDS, se tiene que multiplicar todavía por 1 sobre R. Por eso es que estamos utilizando a continuación un bloque funcional y dentro de él, ¿verdad? Vamos a colocar a 1 sobre R. De tal manera que a la salida ya tendríamos esto, lo que entra por lo que se multiplica, que me produce finalmente la señal de salida. Ya una forma más simplificada de ver esto, pues sería de la manera siguiente, pero esto, ¿verdad? Me describe precisamente todo esto que acabamos de hacer. Ahí fue donde nos quedamos la clase pasada. Vamos a continuar ahora con la otra ecuación, la 245, que era la ecuación precisamente del voltaje de salida del circuito. Me voy a llevar el circuito para allá para poderlo utilizar acá, ¿verdad? Y que nosotros podamos identificar quién sería la variable producida, porque siempre, ¿verdad? Que vayamos ya, que tengamos las ecuaciones transformadas por Laplace y vayamos a implementarlo mediante diagramas de bloques, es decir, obtener los diagramas de bloques individuales, nos vamos a preguntar quién produce a quién. En este caso, el voltaje EODS produce a la corriente o la corriente produce al voltaje. A ver, díganme quién produce a quién. ¿Cómo le haríamos para saber esto? De producir el voltaje, ¿no? No escuché bien. A ver, ¿quién dice yo? EODS produce a la corriente IDS o la corriente IDS produce el voltaje. ¿Cuál de ellas es la buena? ¿Esta de aquí, verdad? ¿Este enunciado o este otro? La primera. La primera. La Es primera. correcto, ¿verdad? Va a ser la primera. Aquí, ¿cómo es que ahora, verdad? Porque anteriormente en la otra ecuación, para la corriente habíamos dicho que los voltajes producen a la corriente. Y ahora resulta que la corriente produce el voltaje.
pues hay que ir siguiendo el flujo de señales siempre desde la entrada hasta la salida. Aquí, ¿verdad? Para que haya voltaje de salida EODS debe de haber corriente a través del capacitor. ¿Sí? Debe de haber carga a través del capacitor y la carga la hace precisamente el flujo de electrones que se depositan en cada una de las placas. Entonces, si no hay corriente por acá, no puede haber voltaje. Entonces, no se me confundan, vuelvo a repetir, al inicio sí, los voltajes producen a la corriente, porque si no hay voltaje de entrada, no hay corriente. Ahora, si no hay corriente, no puede haber voltaje acá. Y así nos vamos, ¿verdad? A medida de que vayamos avanzando en el circuito, lo que en primera instancia fue una variable producida, posteriormente va a ser la que produce a la que continúa, a la que está más adelantito. Entonces nos quedamos con esta. La corriente en esta situación, en estas condiciones, es la variable, ¿verdad?, que va a producir al voltaje de salida. Dice, analizando el funcionamiento del circuito se observa que para que exista voltaje en el capacitor es necesario que fluya corriente a través del mismo. Por tanto, para esta ecuación el voltaje EODS será la variable producida. Vamos a darle vuelta, ¿verdad? Porque siempre, ya una vez que nosotros hemos identificado cuál es la variable producida, hay que colocarla en el lado derecho de la ecuación. Esto quedaría así. Así teníamos esto inicialmente, ahora lo cambiamos, intercambiamos y tenemos esto de esta manera. Y ya que nosotros hemos identificado la variable producida, ahora tenemos que ver qué operación se está realizando en el lado izquierdo. ¿Me podrían decir qué operación tenemos del lado izquierdo? Pues del lado izquierdo lo único que tenemos, como pueden ver, le acabo de poner el asterisco, es una multiplicación. Un producto, ¿no? Un producto. ¿Y una multiplicación mediante qué elementos se implementa? ¿Qué necesitamos? Un punto de suma, un detector de error o un bloque funcional. Un bloque funcional. Un bloque funcional, ¿verdad? Entonces es lo que vamos a hacer ahorita, ¿va? Lo que vamos a utilizar, perdón. Dice, se observa que en el lado izquierdo de la ecuación se tiene una sola operación de multiplicación y de acuerdo a la tabla anterior, esta se puede implementar con un solo bloque funcional, como se muestra a continuación. Entonces, esta ecuación es muy sencilla, ¿verdad? Porque ahora lo que tenemos del lado derecho, acuérdense, tiene que coincidir con la salida del elemento que estamos utilizando, ya sea punto de suma o detector de error. Entonces, a la derecha colocamos EODS. Entonces, la salida de esto va a ser igual a ¿quién? A lo que está dentro del bloque por lo que entra al bloque, sería I1 sobre CDS por IDS. Y ahí tenemos ya finalmente, ¿verdad?, implementadas las dos ecuaciones mediante diagramas de bloques individuales. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. Pueden ver que llevamos este y llevamos este otro. Este y este otro. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos esto, nosotros vamos a formar el rompecabezas. Ahora viene la parte ya medular, que se trata de obtener el diagrama de bloques completo. Ahorita lo que obtuvimos fue el diagrama de bloques individual de cada componente. Pero ahora a nosotros nos piden, ¿verdad?, la representación del sistema, o sea, el diagrama de bloques completo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a seguir este procedimiento, ¿verdad? Es muy sencillo. Se comienza el diagrama de bloques completo dibujando el diagrama individual que contiene la entrada principal del sistema. Bueno, aquí nosotros, fíjense bien acá, me voy a regresar acá, ¿verdad?, para ver el circuito. Este es el circuito que tenemos. ¿Cuál es la entrada principal de este sistema? ¿Mande? EI, ¿verdad? Entonces nosotros, esta es la que nos dicen que es la variable, la entrada principal del sistema, y de acuerdo al paso 1 nosotros debemos de dibujar el diagrama que contiene a esa entrada. Entonces solamente tenemos dos. Vamos a agarrar porque este contiene ¿quién? La entrada principal del sistema. Lo voy a hacer aquí y ahorita lo llevamos a cabo allá. Luego aquí lo voy a pegar, ¿sí? Aquí tengo
este primer diagrama que contiene la entrada principal del sistema. Luego, ¿qué dice? Paso 2. Posteriormente se interconectan los demás diagramas de bloques individuales siguiendo el flujo de señales. El último bloque que se dibujará a la derecha del diagrama de bloques completo será aquel que contiene la salida principal del sistema. Aquí nosotros debemos de estar conscientes. ¿Cuál es la entrada y cuál es la salida? La entrada principal es EI y la salida es EO. Entonces, en el primer paso nos dice que debemos de colocar el diagrama de bloques individuales que contenga la entrada principal. Aquí voy a colocar este que sería EIDS. Y luego vamos a ir colocando los otros bloques siguiendo el flujo de señales. Por decir, la salida de este punto, de este bloque funcional, ¿quién es? IDS. Entonces, este diagrama que tengo acá, pues también debe de coincidir acá. Lo debo de conectar así. ¿Sí me entienden? Así lo voy a conectar, no por acá, no por otro lado, sino aquí, donde coincida que la señal de entrada de este bloque tiene que ser la salida del otro bloque. De esta manera lo conectaríamos. No sé si hay alguna duda hasta ahorita. No, profe. Muy bien. ¿Y ahora qué dice en el Profe, paso número? entre medio de esos, Mande. entre medio de esas flechas ya no va nada, nada más así se unirían solamente. Sí, así nada más, ya no colocamos nada. Si quieren, pueden colocar la variable que va ahí, que sería IDS, ¿verdad? Ahora, otra cosa importante que decía aquí en el paso 3, dice, el último bloque que se dibujará a la derecha del diagrama principal será aquel que contenga la salida principal del sistema. Fíjense bien, este es el bloque que contiene la salida principal del sistema, EO. Por tanto, esta flecha debe de quedar solita a la derecha. Sí puede haber una conexión de ella, pero ya no vamos a conectar ningún otro bloque acá, porque entonces ya cambia lo que quiero encontrar. ¿Sí me entienden? O sea, cambia por el hecho que yo quiero encontrar finalmente la representación de este sistema donde EO sea la salida. Aquí este diagrama es muy sencillo, pero ¿qué pasa cuando tenemos 4 o 5 bloques individuales? Si aquí hubiera otro bloque y coloco aquí otro bloque, pues ya la salida ya no sería EO, sería posiblemente la salida del otro bloque que estoy formando. Entonces, mucho ojo con esto. Vamos a seguir haciendo ejemplos de esto, ¿verdad? Pero ahorita nada más para tener idea de lo que estamos haciendo. Ahora, ya por último dice que se va a finalizar el diagrama realizando todas las conexiones de retroalimentación necesarias. Fíjense bien, esta señal no puede quedar volando. Esta señal es una señal de retroalimentación que se inyectó acá en este punto de suma. ¿De dónde creen que venga esta? ¿O de dónde la vamos a conectar? Pues esta la vamos a conectar de aquí, miren, porque de aquí viene. Esta señal EO es la misma que tenemos aquí, de aquí a acá. ¿Ok? Entonces ya este diagrama, ¿verdad? Que acabamos de ver ahorita, nos quedaría así, pero así se sacó, colocando primeramente el diagrama que contenía la entrada principal. Luego, siguiendo el flujo de señales, vamos a colocar el segundo bloque y estando conscientes que este bloque es el que contiene la salida principal del sistema y ya no vamos a conectar nada más después de esta flecha, ahí quedaría. Y por último, lo que les decía hace rato, esta señal no puede quedar volando, la tenemos que conectar de aquí para que se lleve a cabo la retroalimentación. ¿Cómo la ven? ¿Dudas? No, profe. ¿Todo bien? Eso me gusta. Profe, Ajá. yo tengo una pregunta, pero respecto a la tarea, no sé si ya dejo una tarea que no me aparece nada en el calendario. Ahorita nada más tienen solamente hay dos tareas. La tercera tarea no se las he puesto porque no hemos terminado esto. Terminando este tema, ya les va a aparecer la tarea 2.3. ¿A esa te refieres?
Sí, profe. Ajá, la 2.3 todavía no aparece. O sea, ya está editada, pero ustedes no la pueden ver porque como no sabía cuál es la fecha en la que vamos a terminar el tema, entonces estoy esperando ver la fecha en que terminamos y ya la programo, pero ya está ahí, ¿verdad? O sea, es esto. Ahorita se los voy a mostrar para que ustedes vean a qué me refiero. Ahí están todas las tareas, nada más que ahorita les digo, ahorita está oculta, ustedes no la pueden ver, pero ya está editada, ya nada más falta poner la fecha de entrega y la fecha de, sí, la fecha de inicio y de entrega y ya, pero ustedes todavía no la pueden ver porque no la he puesto observable para ustedes, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar, no sé si hay alguna duda, algún comentario al respecto. Acuérdense, hay que aplicar este procedimiento y estar consciente de lo que dice para que a la hora de que nosotros estemos obteniendo el diagrama de bloques, no vayamos a obtener otra cosa que no es la que nos piden. Bueno, entonces ya tenemos la primera parte, el 50% de este ejemplo. Acuérdense que nos pedían dos cosas para este ejercicio, para este ejemplo. ¿Se recuerdan que nos pedían? Voy a regresar. Nos pedían, ¿verdad?, la representación del sistema mediante diagramas de bloques. Ya la tenemos. Y posteriormente dice, determine la función de transferencia EO entre EI. Es lo que vamos a hacer. Pero esta función de transferencia pues ya la vamos a hacer a partir del diagrama aplicando las reglas del álgebra de bloques. Lo que vimos en los ejemplos anteriores, ¿verdad? Ahora lo vamos a aplicar a esto. Las reglas, las 13 reglas que aparecen por ahí, vamos a ver cómo le haríamos, ¿sale? Entonces dice, a continuación se obtiene la función de transferencia. Para ello pues tenemos que simplificar el diagrama de bloques. Dígame qué regla vamos a utilizar aquí, ¿verdad? Es un bloque muy sencillo, es un diagrama muy sencillo. Entonces, ¿qué regla vamos a utilizar para esto? Ahí sería la 4, ¿no, profe? Es correcto, muy bien. Ahí tenemos la 4, cuando tenemos bloques en cascada, ¿verdad? Esto que tenemos acá, tenemos dos bloques en cascada, por tanto, Cascada, ajá. estos dos bloques los podemos resumir en uno solo, y dentro de ese bloque iría el producto de las dos funciones de transferencia, quedaría así. El producto sería 1 por 1, 1, y acá me quedaría R por C por S, pues sería RCS. Pueden ver que la corriente ya quedó inmersa, pero no me importa que haya quedado inmersa. Yo lo que necesito es no perder de vista quién es la señal de salida y la señal de entrada. Entonces ya aplicamos la regla número 4, y aquí se las voy haciendo directas, ya no con flechitas como en los ejemplos pasados, porque yo a estas alturas pienso que ya saben aplicar las reglas. Posteriormente ya tenemos esto. ¿Qué podríamos aplicar? Fíjense bien, díganme. Pues ya sería la 13, ¿no, profe? Así es, ¿verdad? Ya la tenemos en una de las dos formas canónicas. Entonces dice, como el diagrama ya se encuentra en su forma canónica, a continuación se aplica la regla 13 para obtener la función de transferencia. Y es lo que vamos a hacer aplicando la regla número 13. La 13 establece, ¿verdad?, que la función de transferencia de lazo cerrado, que es la que queremos, va a ser igual a ¿quién? A lo que está arriba, que es G1, entre 1 más el producto de lo que está arriba por lo que está abajo. Entonces, para nuestro caso, ¿cómo quedaría? ¿Qué les he dicho? Cuando hay una sola línea, acá se trata de una, ¿qué dijimos? Se pone un 1. Se trata de una ganancia unitaria, ¿verdad? Se trata de una ganancia unitaria. Entonces, esto, ¿verdad? Aquí ustedes hagan de cuenta que hay un bloque con una ganancia de 1. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a aplicar. También les dije, ¿verdad?, que cuando nosotros aplicamos la regla 13, ya no es necesario poner el diagrama, a menos de que sea un lazo menor dentro de un diagrama que lo tengamos que poner, que todavía falta simplificarlo.
pero ya en la última parte, cuando queremos obtener la función de transferencia, ya podemos poner directamente salida entre entrada va a ser igual a quién, a lo que dice la regla número 13. G1, ¿cuánto sería? ¿Quién sería para nuestro caso G1? ¿Me podrían decir? 1 sobre RCS. Exacto, 1 sobre CRS. Luego dice la la regla entre 1 más. Para nosotros sería 1 más también, pues sí, porque la retroalimentación es unitaria. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la regla 13? Esto va a ser igual al producto de lo que está arriba por lo que está abajo, es decir, G1 por G2. Para nuestro caso sería 1 sobre RC1 por 1. A ver, aquí estoy mal, ¿verdad? Permítame tantito, aquí estoy mal. Así estaría, ¿ok? Ahí tenemos. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? No sé si hay alguna duda. Ahí tenemos ya, vamos a sacar un mínimo común denominador en la parte de abajo, que sería, hagan de cuenta que aquí tienen como si tuvieran un 1, ¿verdad? Multiplicamos 1 por RCS, pues sería esto mismo, entre 1 a RCS más RCS. Ahora, esto entre esto a 1 por un 1 de arriba, pues sería siendo 1. Este término con este término se pueden simplificar porque están como factores comunes. Ya al simplificar, ¿qué me queda? Me queda solamente 1 arriba y en la parte de abajo me queda RCS más 1. Y ahí tenemos finalmente ya la función de transferencia de este sistema. ¿Cómo la ven? ¿Preguntas, dudas que tengan al respecto? No los escucho. Todo bien, profe. No se oye casi. ¿Podemos continuar? Sí, profe, está claro. Bueno, fíjense bien, entonces observen el diagrama de bloques de este circuito. Voy a regresarme el circuito de donde partimos, ¿verdad? Observen el diagrama de bloques que se obtuvo de este circuito. Con el diagrama de bloques nos damos cuenta que este sistema naturalmente es un circuito que tiene una retroalimentación, ¿sí me entienden? Hay un lazo, se cierra el lazo. ¿Quién lleva a cabo la retroalimentación en este circuito RC? Pues el voltaje de salida. O sea, eso es lo importante de analizar aquí cuando se hace la representación en diagramas de bloques. Podemos ver el flujo de las señales y también nos podemos dar cuenta si se trata de un sistema de control naturalmente de lazo abierto, de lazo cerrado, las retroalimentaciones que hay, cuáles son las señales que llevan a cabo esa retroalimentación. ¿Sí me entienden? Aquí vemos que la retroalimentación la hace precisamente el voltaje de salida. Bueno, vamos a ver entonces otro ejemplo, es el ejemplo B29, esto lo tienen ahí en el libro, ¿sí? ¿Alguien me habló? ¿Alguien dijo algo? No, profe. Bueno, vamos a ver qué dice el ejemplo propuesto B38. Este lo tienen ustedes ahí en el libro de Ogata. Ya el libro de Ogata lo hemos visto anteriormente. Voy a analizarlo para que ustedes vean qué hay de más aquí en esta parte que les puse, ¿verdad? Porque ustedes a lo mejor cuando vean van a aparecer... Va a aparecer algo diferente, van a decir ¿por qué le puso el maestro esto? Pues vamos a ver por qué razón. Es el ejemplo B38, este de acá. Nos dice, considere el circuito eléctrico que se muestra en la figura.
Obtenga la función de transferencia EO de S entre E y DS utilizando la aproximación de diagramas de bloques. ¿Qué quiere decir esto? Que primeramente tenemos que sacar el diagrama de bloques o hacer la representación y a partir de ahí obtener la función de transferencia que es la salida EO entre EI. Pueden observar que son dos redes RC conectadas en serie. Tenemos R1C1 para la primera y R2C2. Aquí tenemos dos corrientes que ya le pusieron, las corrientes de entrada I1 e I2. No recuerdo si este ejemplo lo hicimos cuando vimos impedancias complejas, no recuerdo la verdad, pero ustedes ahí lo tienen, aquí hay otro también, ¿verdad? Vamos a ver entonces. ¿Cómo le haríamos para hacer la representación en diagrama de bloques? Aquí miren lo que yo le puse de más, ¿qué fue? Comparen lo que viene en el libro. Están las dos, el voltaje de entrada, la corriente I1, I2 y el voltaje de salida. Y lo único que hice yo es ponerle una nueva referencia, EA, por lo que tengo que hacer, el procedimiento que vamos a seguir, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo le haríamos. Acuérdense que hay un procedimiento para esto. ¿Sí recuerdan? ¿Qué dice el procedimiento? ¿Por dónde empezamos cuando vamos a hacer la representación de sistemas mediante diagramas de bloques? ¿Cuál es el primer paso? ¿Se recuerdan o no recuerdan? Esto tienen que tenerlo al puro centavazo para que lo recuerden esto. Aquí les voy a poner, aquí se los voy a poner para no estar subiéndome y bajando. Ya llevamos varios procedimientos, ¿verdad? Estos son los apuntes que tienen ahí ustedes en el aula virtual. Acá está el procedimiento para la representación de sistemas mediante diagramas de bloques. Se determinan, dice, las ecuaciones que describen el comportamiento dinámico de cada componente o bien de cada una de las variables que intervienen en el sistema. Bueno, entonces aquí vamos a ver cómo le hacemos. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hicimos ya de cierta forma, observen bien, en el circuito pasado, hagan de cuenta que hicimos la mitad de esta red, porque hicimos nada más una sola red, R1 y C1, como quien dice, ¿verdad? Ahora tenemos otra red. Y en aquel momento sacamos una ecuación para quién, acuérdense, una ecuación para la corriente y una ecuación para el voltaje de salida. Ahora, ¿cómo le haríamos? Pues va a ser algo semejante, fíjense bien. Representación del sistema mediante diagramas de bloques. Paso 1, se obtienen las ecuaciones que describen la dinámica de cada componente o de cada variable. Dice, nota, se coloca una referencia para describir el voltaje en las terminales de C1. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, igual que en el primer ejemplo, voy a sacar una ecuación, fíjense bien, para la corriente I1. ¿Cómo sacamos esta ecuación para la corriente I1? Aplicamos la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que es igual a ¿quién? Al voltaje entre la resistencia. ¿Se recuerdan? Si voy a calcular aquí la corriente I1, necesito el voltaje, y si voy a tomar como referencia la resistencia R1, porque por ahí pasa, ¿verdad? Necesito el voltaje en las terminales de la resistencia R1. ¿Y cómo sacamos ese voltaje en las terminales de la resistencia R1? Pues sacamos la diferencia, el voltaje que tenemos en el extremo izquierdo, menos el voltaje que hay en el extremo derecho. La referencia. Ok, entonces aquí ¿cómo quedaría? Pues sería igual a ¿quién? Al voltaje en el extremo izquierdo, ¿quién es? EI, menos el voltaje, ¿verdad?, que hay en el extremo EA. derecho, que sería EA. Por esa razón le puse esta nueva referencia. Esta sería entonces la corriente I1. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Que es precisamente lo que sacamos aquí. ¿Ok? ¿Dudas? Acuérdense también que en el ejemplo pasado, aquí ya a la salida tenía, aquí, ¿verdad? El voltaje en el capacitor era a la salida. ¿Sí recuerdan? Pero ahora pues no, vamos a sacar un voltaje, vamos a sacar otra ecuación para el voltaje en el capacitor que nosotros le llamamos EA. Aquí dice, para el voltaje en el capacitor C1. Pueden observar que el voltaje en el capacitor C1 coincide con esta referencia que le puse EA.
¿Cómo sacaríamos el voltaje en el capacitor C1? Pues pongo EA, va a ser igual a ¿quién? Acuérdense que el voltaje al recíproco de quién, de la capacitancia, que sería de la C1. capacitancia. ¿Por quién? Por la integral de quién, de la corriente. De la corriente. Pero ¿qué corriente fluye a través del capacitor Hay C1? dos. ¿Qué Sería corriente la fluye? diferencia de I1 I1 menos I2. Es correcto, ¿verdad? Aquí ya sacaríamos una diferencia, I1 menos I2. Todo esto por la diferencial de T. Ahí tenemos ya el voltaje, ¿verdad? En el capacitor C1, que es precisamente lo que tenemos ahí. De ahí sale. Ahora, ¿qué otra ecuación podemos sacar en esta red? Pues podemos sacar una ecuación ¿para quién? Para la corriente 2. ¿Ok? Igual que esta. Fíjense bien, está muy fácil esto. La corriente I2, ¿cómo la saco? Pues la saco también a partir de la ley de Ohm. La ley de Ohm dice que la corriente a través de una resistencia es igual al voltaje entre la resistencia. Pero para sacar el voltaje en las terminales de R2, ¿qué necesito? El voltaje que hay aquí en el extremo izquierdo menos el voltaje que hay acá en el extremo derecho. ¿Cuál es el voltaje que tenemos en el extremo izquierdo? EA. EA, ¿verdad? Y en el extremo derecho, pues ahora coincide E0. con el voltaje de salida EO. Ahí la tenemos. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Y sale. Y por último, ¿verdad? El voltaje de salida, ¿a qué será igual? Pues resulta que el voltaje de salida coincide con el voltaje en el capacitor. Entonces vamos a llamarle al voltaje de salida, pues EO, así le hemos llamado. Y recuerden que esto se saca como igual aquí en el producto de la capacitancia, el recíproco de la capacitancia de C2 por la corriente que fluye a través de este. ¿Cuál sería esa corriente? I2. I2 únicamente. Y ahí tenemos ya las 4 ecuaciones, ¿verdad? De las variables que intervienen en estas dos redes RC conectadas en serie. ¿Alguna pregunta? Es importante que quede claro esto, ¿verdad? De cómo sacamos las ecuaciones para que no haya ningún problema. Si nosotros estamos mal desde aquí, todo lo que hagamos posteriormente ya no tiene caso porque no va a corresponder a lo que estamos haciendo. Bueno, ¿podemos continuar? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a el paso 2. Acuérdense, por aquí lo tengo, ¿verdad? Que dice que una vez que nosotros hayamos obtenido las ecuaciones en el dominio del tiempo, hay que obtener ¿quién? La transformada de Laplace de esas ecuaciones con condiciones iniciales igual a 0. Entonces, para la primera ecuación, la ecuación A, que era esta, ¿verdad? Aquí miren, no sé si quieran que se las vaya poniendo así o ya la tienen ahí presente. A ver, aquí está. La ecuación A era esta. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, la ecuación A. Aquí está mal, ¿verdad? Espérenme que luego como copio y pego. Aquí sería I1. I1 sería igual a ¿quién? Esto lo pasamos para acá, 1 sobre R1, que es la constante, y tratamos de transformar la diferencia de EI menos EA, de tal manera que esto nos quedaría así, ¿verdad? Transformada por Laplace, I1 pues sería I1 de S. Aquí, ¿verdad? Lo podemos dejar así o lo podemos poner acá, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Incluso lo podríamos poner de este lado acá. Es lo mismo, ¿sí me entienden? 1 sobre R1 por esto o Sí, bien profe. esto entre esto. Transformada por Laplace EI, pues quedaría EI de S, acá quedaría EA de S. Acá ya tenemos entonces la primera ecuación transformada, que era la ecuación A. Vamos a ver ahora la ecuación B, me la voy a llevar para allá para tenerla ahí a la mano y hacer referencia a ella ahorita que hagámosle el hagamos la pues la representación, ¿verdad? Bueno, nos quedaría entonces indicar dónde se va a aplicar transformada de Laplace. Aquí
tenemos la transformada de Laplace de EA, esto es una constante, 1 sobre C1, y acá nos quedaría la transformada de Laplace de la integral de I1 menos la integral de I2. De tal manera que esto nos queda así. Fíjense bien, esto, ¿verdad? No sé si quede claro así como lo hice, o quieren que se los desarrolle todavía. Esto, ¿verdad? Sería igual a tener lo siguiente. 1 sobre C1 que multiplica ¿a quién? A la transformada de Laplace de la integral de I1 aplicando la propiedad asociativa, ¿verdad? Luego menos ¿sí me entienden esta parte? Esto que está aquí, ¿verdad? Es lo mismo que tengo acá. Es decir, tengo que obtener la transformada de Laplace de la integral de I1 y también la transformada de Laplace de la integral de I2. Esto nos quedaría así. Acuérdense de las tablas de transformadas de Laplace. Cuando vamos a obtener la transformada de Laplace de la integral, el resultado, ¿verdad? Va a ser igual a ¿quién? A la función que estamos integrando, transformada por Laplace, sería I1 de S, y vamos a dividirla entre S cuando se trata de una integral simple. Entonces quedaría para esta I1 sobre S, y para esta quedaría I2 de S también sobre S. El menos es de la deducción de la ecuación. Y ya tenemos entonces aquí esto así, ¿verdad? Y Inge. esto, ajá. Inge, una pregunta, ¿puedes subirle tantito? Aquí también tenemos en esa también tenemos una integral, ¿no? En la primera ecuación. En la primera ecuación, ¿esta de acá? ¿O acá? ¿O cuál? Ah, no, perdón, me confundí. Una ¿Sí? disculpa. Sí, estamos con la B. Sí, una disculpa. Bueno, ok, esto quedaría Profe. así, ¿verdad? Y ya Profe. esto, ajá, dime. Oiga, nada más para preguntarle, en la fórmula esa de la integral, perdón, de la transformada de la integral, hay un 1 entre ds. Ese ya no se le considera. Acá lo Es estamos f de poniendo. s entre d. Acá lo estamos poniendo. A ver, permíteme. Dice f de s entre ds más 1 entre ds. A ver. Esta parte de aquí. Ajá, nada más le preguntaba por el 1 ds o ahí. Acuérdense que hemos dicho, ya lo hemos repetido. Esto indica que es una condición inicial porque se está evaluando en t igual a 0. Y el procedimiento que dice que vamos a obtener la transformada de Laplace de las ecuaciones con condiciones iniciales igual a 0. Por eso ya no lo tomamos en cuenta. Solamente la primera parte. ¿Ok? Solamente vamos a tomar exacto, la función transformada dividida entre S para cuando se trate de una integral simple. Si se trata de una integral doble, pues sería la función transformada entre S cuadrada. Bueno, entonces aquí, ¿verdad? Ya quedaría esto así, de una manera ya más resumida, sacando el mínimo común. Ahora para la ecuación C. Ahora ¿dónde está la ecuación C? Acá la tenemos. Dice que I2 es igual a EA menos EO entre R2. Acá la tengo, me la voy a llevar aquí para tenerla ahí a la mano. Y nos indicándome quedaría la transformada de I2. Aquí sacamos a R como constante y ya nada más me quedaría la transformada de EA entre EO. Llevando a cabo la transformada me quedaría I2 de S igual a EA menos EO de S entre R2. Y tenemos ya finalmente la ecuación G. Por último, ¿verdad? La última ecuación que tenemos acá, que era la D, ¿verdad? De acuerdo a la secuencia que llevamos, que es precisamente la del voltaje de salida, hay que transformarla por Laplace. De tal manera que esto nos quedaría así, ¿verdad? La transformada de Laplace de EO, pues sería EO de S. 1 sobre C2 quedaría como constante.
La transformada de Laplace de I2 de la integral de I2 pues sería I2 de S sobre S. Y ahí tenemos finalmente ya las 4 ecuaciones transformadas. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, alguna queja. No, profe. Nada. Muy bien. Bueno, entonces el paso número 3 dentro del procedimiento para la representación de sistemas en diagramas de bloques, pues es obtener el diagrama individual de cada una de las ecuaciones que previamente transformamos por Laplace. Vamos a empezar con esta ecuación que fue la primera, ¿verdad?, que hicimos, la primera que transformamos, que resulta ser la ecuación E. Ahora bien, acá tenemos la ecuación E. Dice, a continuación se obtienen los diagramas de bloques individuales para la ecuación E, que ya aquí la tengo reescrita. Como lo hemos ya dicho en el ejemplo pasado, aquí primeramente, antes de empezar a dibujar, tenemos que ver cuál es la variable producida y colocarla del lado derecho. Aquí resulta que tenemos dos voltajes EI y EA, y aparte tengo una corriente I1. ¿Quién produce a quién? Me voy a traer el diagrama para analizarlo, para irlo viendo a ver qué resulta. Vamos en el paso 3 aquí, por aquí lo vamos a poner. Oh, chihuahua. Espérenme tantito, que luego no quiere, o sea, no permite que se copie varias veces. Es este. Ok, lo vamos a poner aquí, decíamos. Acuérdense, vamos siguiendo el flujo de las señales de la entrada hasta la salida. Así es como se va a analizar para que nosotros podamos decidir, analizar, ¿verdad?, cuál es la variable producida, quién produce a quién. Aquí desgraciadamente no me aparece el EA. Permítame a ver qué puedo hacer con esto. Déjenme agarrar de tonta la máquina, el programa, porque necesito la referencia EA para poderla analizar ahí. Ok, ahora sí ya. Ahora sí, espero que sí quede pegado acá. Ok, quitamos esto. Esto. Ahí lo tenemos. Les mencionaba, necesitamos para cuando vamos a decidir, ¿verdad?, analizar cuál variable produce a quién, tenemos que ir siguiendo el flujo de las señales como van realmente en el circuito, en el sistema físico que tenemos, que estamos analizando. Ok, entonces aquí, ¿verdad?, en este diagrama que tenemos acá, nos piden en la ecuación E decidir cuál variable produce a quién. Si los voltajes EI y EA producen a la corriente I1 o la corriente I1 produce a los voltajes, dígame, ¿quién produce a quién? Ahí los voltajes a la corriente, profe. Es correcto, ¿verdad? Tan solo pónganse a pensar, si EI no existe, pues ya no va a haber nada, porque EI es la entrada. Entonces, aquí, ¿verdad?, los voltajes van a producir a la corriente, por tanto, la corriente I1 será la variable producida. Dice, se analiza el circuito para investigar cuál es la variable producida. En esta ecuación se observa, dice que la variable producida es la corriente y por tanto se coloca despejada del lado derecho de la ecuación, como ya hemos visto. También se aprovecha, dice, para escribir la división como un producto, porque ya hemos comentado que no tenemos ningún elemento para poder llevar a cabo una división. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos EI, ¿verdad?, menos EA, la diferencia, esto va a estar multiplicada por 1 sobre R1 y todo esto, ¿verdad?, me va a producir precisamente la corriente I1. Ahora,
¿Qué elementos vamos a utilizar para representar esto mediante diagramas de bloques? La diferencia, ¿cómo la implementamos? ¿Qué elemento utilizamos? El de punto de suma o resta. Punto de suma. Un punto de suma. Y vean que aquí tenemos dos operaciones, la diferencia, pero a la vez tenemos una multiplicación entre la diferencia y este factor 1 sobre R1. Dice, una vez despejada la variable producida, se observa que del lado izquierdo de la ecuación se tienen dos operaciones matemáticas, primeramente una diferencia y posteriormente un producto. Aquí tenemos la diferencia y luego el producto. Entonces, ya nosotros sabemos que para implementar una diferencia vamos a utilizar un punto de suma. EI, que sería la variable positiva, entraría por la terminal más. EA sería la retroalimentación, estaría entrando por la terminal negativa. Aquí esta diferencia, ¿qué es lo que tenemos a la salida del punto de suma? Pues sería EI de S menos EA de S. Ahora la tengo que multiplicar, ¿por quién? Por este factor. Y para multiplicarlo, entonces utilizo un bloque funcional. De tal manera que EI de S menos EA de S entre por 1 sobre R1 va a ser igual a ¿quién? A I1 de S. ¿Cómo la ven? No sé si hay alguna duda. No, profe. Pues ya tenemos entonces implementada la primera ecuación. Vamos a ver la segunda ecuación. ¿Cómo le haríamos ahora para poder representar la segunda ecuación? La segunda ecuación que tenemos es la F, y habíamos dicho, ¿verdad?, que el voltaje EA, este que tengo acá, ese voltaje era el voltaje en las terminales del capacitor C1. Entonces aplicamos la ley de Ohm, la impedancia por la diferencia de los voltajes, de tal manera, de las corrientes, perdón, de tal manera que la ecuación nos quedó así, ya transformada. Ahora quisiera que ustedes me dijeran, en esta ecuación, ¿quién produce a quién? El voltaje EA produce a las corrientes I1 e I2, o las corrientes producen al voltaje EA. Las corrientes Las corrientes al voltaje. Las corrientes al voltaje. Todos? ¿Cómo podríamos nosotros ver esto de una forma un poquito más clara? Pongan atención con Porque si no, Pongan atención con este tips que les voy a dar. La variable producida es la que aparece más a la derecha en la secuencia de la entrada a la salida. Por ejemplo, aquí tenemos dos corrientes, I1 e I2, pero I1 aparece antes que EA. Entonces, I1 va a producir a EA. EA no puede producir a I1 directamente. Entre EA e I sí producen I1, pero aquí lo que quiero que observen es que siempre la variable que más está a la derecha va a ser la variable producida. Aquí vemos que EA está más a la derecha que I1. Bueno, entonces, ya para terminar, como es la variable producida es EA, pues la escribimos a la derecha, aprovechamos a poner, ¿verdad?, este cociente como un producto. ¿Y cómo vamos a implementar esto? Pues aquí tenemos dos operaciones, una diferencia también y un producto. La diferencia, pues ya sabemos que la vamos a implementar con un punto de suma, y el producto, otra vez utilizamos un bloque funcional. De tal manera que esta diferencia I1 de S menos I2 de S se multiplica por 1 sobre C1 para producir finalmente al voltaje EA de S. ¿Cómo la ven? ¿Dudas hasta aquí? no, profe. No, profe, no. Bueno, aquí lo vamos a dejar. Ya nos vemos el lunes. Ahí me dicen si quieren clases el lunes o van a ir a agasajar a su mamá. Ahí me dicen. Ya está, profe. Sale, profe. Dale, pues. Salen que el lunes. Sí, hasta luego. Ya está el martes, profe. Ahí pónganse de acuerdo y me dicen, ¿sale? Sale, profe.
prodigue. Nos vemos. Sí, hasta luego. Sale, profe.